Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciada. Igualmente, Buenas licenciada. noches. Buenas noches. Y yo creo que ya hay una buena cantidad de alumnos. Voy a iniciar la clase. Les voy a compartir ahorita mi pantalla. Para hoy tengo planificado que revisemos juntos unas 2 demandas de las que ustedes elaboraron para que podamos analizar si cumplieron con todos los requisitos que regula el Código de Trabajo. Pero antes de eso, yo quisiera mostrarles como honestamente en la práctica es analizando casos reales, es que yo estimo que uno comprende más. Entonces, les traigo esta demanda. ¿Se recuerdan que la que analizamos anteriormente era contra una entidad privada? Entonces, yo quiero mostrarles esta demanda para que la podamos analizar en clase. Esta demanda es contra el Estado de Guatemala. Entonces, para que podamos analizar la de la entidad privada, que ya la vimos, y también una en donde se demande a una institución estatal. Miren, les soy honesta, esta demanda, según mi gusto, no me fascinó, pero yo quiero también que ustedes la vean y que me den sus comentarios de qué les parece esta demanda. Si se dan cuenta, la verdad es que es una demanda muy larga, no sé si logran ver aquí que tiene 746 folios y todavía continúa en una pieza 2. Si se dan cuenta, a mi criterio, si bien está, pues no cumplía con todos los requisitos legales, al final le fijaron un plazo para subsanar ciertos requisitos, pero si se dan cuenta, esta está un poco más, yo la siento como demasiado larga y muy unidas las palabras. La verdad es que no me encantó en sí la forma de la demanda, pero aquí ya nos vamos a referir en realidad la demanda, la plantearon 16 trabajadores. Vamos a analizar aquí solo uno, porque imagínense de aquí que miremos los 16 trabajadores, pero por ejemplo en este caso, aquí le señalé, comparecía esta persona y otros 15 más. Se identifica, pues nos presenta sus datos de identificación de 28 años de edad, casado, guatemalteco, inspector de establecimientos farmacéuticos y afines, se identifica con su documento personal de identificación, lo identifica acá, e indica, bueno, aquí ya generaliza personas avecindadas en el municipio de Guatemala con domicilio en el departamento de Guatemala. Actúan bajo la dirección y procuración de este abogado, señala lugar para recibir citaciones y notificaciones y comparecen a interponer juicio ordinario laboral por nulidad de terminación de contrato nuevo. Fíjense que sucede mucho en las instituciones estatales que las personas son contratadas en renglones, por ejemplo, 029 o 021, pues existen varios renglones, pero son contratadas por un periodo de un año. Entonces, normalmente lo que hace el Estado es que va renovando esos contratos si requiere de los servicios del trabajador, de la persona que presta los servicios. Entonces, en este caso sucedió que estas personas laboraron únicamente por un periodo menor a un año. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido distintos criterios. Con antelación decía, si el contrato no dura más de un año, entonces ahí se entiende que fue un contrato únicamente por ese plazo, por un plazo determinado, y entonces no le otorgaba una relación de índole laboral a los trabajadores. Sin embargo, ustedes sabrán que conforme lo regula el artículo 43 de la Ley de Amparo,
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pueden variar su jurisprudencia cuando analizan un caso en particular y determinan que es viable variar la jurisprudencia que se ha sostenido con antelación. Entonces, posteriormente la Corte varió el criterio y dijo, miren, no es necesario que el trabajador, por ejemplo, haya laborado menos de un año como para decir que no hubo relación laboral. Se deben analizar las actividades que realizaba la persona, si estaba sujeta a un horario, si tenía un superior jerárquico, analizar todas las características en las cuales laboraba el trabajador y entonces de ahí determinar si existía o no una relación de índole laboral por tiempo indefinido. De ahí que, por ejemplo, en este caso en particular, vienen ellos a demandar en juicio ordinario laboral, indicando que si bien laboraron por menos de un año, a juicio de ellos, la relación que sostuvieron no fue de índole contractual, sino de índole laboral, básicamente como para introducirlos en el tema. Entonces, bueno, demandan en juicio ordinario laboral contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora, que es el patrono, ¿verdad? Finalmente es el Estado, pero la entidad para la que laboraban ellos era el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y de igual manera identifican acá la dirección en la cual puede ser notificado el ministerio. Entonces, si se dan cuenta, a partir de ahí pareciera que están cumpliendo con los requisitos que nos va regulando el Código de Trabajo. Voy a ubicar acá los requisitos de la demanda para que los vayamos viendo. Entonces, si gustan, pues ya se indicó la designación del juez o tribunal a quien se dirige, los nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, vecindad. También indicaron lugar para notificar. Y ahora vamos a la relación de hechos. Entonces, acá me voy a adelantar un poquito porque la demanda sí es bastante extensa. Y vamos a ver lo toral de la demanda. Entonces nos vamos a ir al trabajador número 16. Por acá está. Entonces dice él, inicié relación laboral el 5 de enero del año 2015, desempeñando el puesto de inspector de establecimientos farmacéuticos y afines para el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y afines de la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, y a partir del año 2015 en el puesto de supervisor. Yo creo que aquí está un poco, si se dan cuenta, un poco confusa la redacción porque pareciera ser que él inició laborando como inspector, pero pareciera que luego se le cambió de puesto. Y luego indica, imagínense, miren, lo que no me encantó de esta demanda es que tiene unas terribles faltas de ortografía. Entonces yo como consejo a ustedes les digo, la verdad es que de ahí ya uno empieza a ver, bueno, y este abogado, porque la verdad es que uno tiene que presentar un trabajo bien, una demanda bien planteada, tener mucho cuidado con las faltas de ortografía, porque de ahí ya se advierte como cierto descuido del abogado, ¿verdad? Entonces, pues indica que del año 2015 elaboró de monitor visual de duración bajo el renglón 029 con número de contrato, identifica el número de contrato,
siendo mi horario laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, bajo las órdenes del jefe inmediato. Prácticamente aquí describe cómo fue su relación laboral con el patrono, ¿verdad? Con el ministerio. Y luego indica, el día 11 de noviembre del 2015, en forma verbal, se me indicó por mi jefe inmediato que no me presentara a laborar debido a que no requerían más de mis servicios, desde el 31 de octubre del 2015, quedando pendiente el pago de los 11 días del mes de noviembre. Entonces, de lo que se comprende acá es que esta persona laboró del 5 de enero a octubre, es decir, menos de un año. Y acá pues empieza a explicar cómo fue su función, cómo fueron las funciones laborales, porque lo hace de manera general, ya que son varios trabajadores, ¿verdad? Son 16 trabajadores. Entonces, pues indica que se advierte de las funciones que ejercían los trabajadores, que se cumplía con todos los elementos característicos de un contrato de trabajo. Y perdonen, antes que avance con la demanda, yo quiero mostrarles aquí arriba. Por ejemplo, hubo unos trabajadores que indicaron que laboraban en un departamento. Si mal no recuerdo, creo que dijeron que laboraban en el Quiché. Centro de Atención Permanente de Chicamán, que ya no me presentara a laborar. Pero sí hubo varios trabajadores que indicaron, por ejemplo, él dice que indicaron que estaban avecindados en otro departamento, en el departamento del Quiché. Entonces tomen en cuenta eso, ¿verdad? Y presentaron su demanda en la ciudad capital. Entonces, porque luego lo vamos a comentar. Entonces sigo con la demanda. Acá ellos dicen que fueron despedidos sin una causa justificada y que se les está violando el derecho constitucional del debido proceso, porque se están utilizando mecanismos contenidos en un manual de clasificaciones presupuestarias, donde ahí se precisa las personas que son contratadas, pero para prestar servicios profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Entonces ellos pretenden indicarle acá al juez que ellos, si bien firmaron un contrato que pareciera ser de índole administrativo, ellos en realidad suscribieron o sus funciones eran de una relación de trabajo conforme lo regula el Código de Trabajo. Entonces, en vista de lo anterior, todas y cada una de las personas que estamos presentando la presente demanda y que, imaginen, laborábamos con V. La verdad es que sí, un poquito descuidado el abogado, creo yo. Para él, y miren acá las siglas, MSPA, no sé, siento que primero podemos indicar al principio que en lo sucesivo, para identificar al ministerio, lo identificaremos de tal manera para no ser muy extensos, pero no iniciar así como tan al grano, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. La verdad es que hay que ser muy cuidadosos en la presentación de nuestros memoriales, porque finalmente es nuestro nombre, ¿verdad? Es nuestro nombre en el que firmamos el escrito. Entonces, así como pueden hablar bien de nosotros, así también pueden ustedes, y máxime si ustedes presentan muchas demandas, se van a dedicar al ejercicio profesional liberal, entonces sí tienen que ser bien conocidos para que sean respetados, ¿verdad? Continúan indicando acá, se descarta que se esté otorgando tutela laboral a un contratista del Estado, porque esto siempre se alega por parte del Estado, ¿verdad? Que lo que se suscribió fue un contrato administrativo por medio de la ley que se fundamenta en la ley de contrataciones del Estado. Si se dan cuenta, pues acá citan fallos de la Corte de Constitucionalidad, en donde la Corte sí ha determinado en casos concretos que se simula una relación contractual por una relación netamente de índole laboral. Entonces cita fallos de la Corte. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches.
Sí, disculpe que la interrumpe, no sé si, Sí, diga. pero para preguntarle, no sé si es mi internet o está fallando porque como que se está cortando un ¿No se poco ahí. escucha bien? No, Ay, perdonen, pero sí me lograron escuchar o no me escucharon nada. No Yo sí mucho. lo escucho, licenciada. Ahorita sí se Me escucha plantea bien, que hace se un me rato escucha. no. Ay, Sí, Dios pero se santo, cuando entrecorta sea así, bastante. les suplico que me interrumpan. Gracias por quien me indicó. Cuando sea así, me interrumpan, por favor, para no que no nos perdamos de mucho, porque yo aquí platicándoles y tal vez ustedes no me estaban escuchando. Pero sí, hasta ahorita llevan claridad de lo que vamos hablando o quieren que regrese unas páginas. Todo bien. Para mí Está claro, bien. licenciada. Sí, hubo momentos, pero se perdió un poco, pero no se pierde el hilo de lo que usted está explicando. Muy bien, está bien, gracias. Por favor, me interrumpen si pierdo conexión. Si no, me voy a pasar internet de mi teléfono. Bueno, entonces continúa indicando, por si fuese poco, en el Ministerio de Salud, y creo que esto es bien importante que lo veamos porque en muchas ocasiones, y lo que alegan aquí también es que se incumplió una normativa, se incumplió un artículo en particular del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que se encontraba vigente en la institución. Entonces acá ellos empiezan a alegar, ¿verdad?, que no se cumplió con lo regulado en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la empresa. Continúa indicando acá. Consideramos que estamos en nuestro derecho de ser reinstalados. Si se dan cuenta, acá ellos piden que se les reinstale en su puesto de trabajo, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, si se les reinstala, si ellos lograran ganar la demanda, si se les reinstala, también se les pagan las prestaciones laborales, ¿verdad? Pero acá su petición inicial es que se declare que existió una relación de índole laboral y no únicamente un contrato de servicios profesionales, y por ende, al declararle la existencia de relación laboral, entonces ahí ya le asisten los derechos que se encuentran regulados en el Código de Trabajo. Entonces indica acá, partiendo de ese entendido, podemos alegar en nuestra defensa que nuestro patrón omitió el procedimiento contenido en el capítulo 5 del pacto colectivo. Aquí hace alusión a que se omitió llevar a cabo un proceso disciplinario, ¿verdad? Que creo que, pues finalmente, si se les declara que existió una relación laboral conforme a las funciones que ellos tenían en su trabajo, entonces definitivamente debió haberse seguido un procedimiento administrativo disciplinario para poder destituir a los trabajadores. Entonces hacen alusión a eso y luego indican, y me llamó mucho la atención, que en ese pacto colectivo el patrono se comprometió, dice, a observar, respetar y cumplir el pacto, desarrollando mecanismos administrativos y técnicos que prevengan y resuelvan el conflicto social. En su numeral 3, el Ministerio de Salud se compromete a agilizar traslado de trabajadores temporales a renglón presupuestario 011 y garantizar estabilidad laboral de los trabajadores por contrato de todo el país hasta lograr el traslado. Entonces ellos alegan que en el pacto colectivo se comprometieron a esto y que no se está dando cumplimiento porque ellos nunca fueron trasladados a otro renglón y se quedaron únicamente con su contrato de un año. Entonces prácticamente esos son los hechos y lo que solicitan pues es su reinstalación. Posterior a ello, entonces, acá, pues el fundamento de derecho hacen alusión a las normas que ellos consideraron pertinentes. Sus medios de prueba, si se dan cuenta, pues la verdad es que muy, muy bien hecho porque lo que hizo este abogado fue requerir acceso a la información pública del ministerio, todo el expediente del trabajador. Entonces, si se dan cuenta, cada trabajador les fueron entregados eso en información pública, esos expedientes, y eso es lo que adjuntan
como medios de prueba cada expediente de cada trabajador, donde consta su contrato, sus datos de identificación y todo lo demás. Adjuntan copia simple del pacto colectivo. Creo que es importante porque si ellos están alegando el incumplimiento de una norma del pacto colectivo que se encuentra vigente, pues es bueno, si lo poseen, presentar copia, ¿verdad? Si no, requerir que el patrono lo presente en el momento del diligenciamiento de la prueba. Copia simple del acuerdo nacional entre el Ministerio de Salud y el sindicato para garantizar gobernabilidad, democracia. Eso creo que aquí hacen alusión a un acuerdo que se suscribieron. Copia simple del compromiso de diálogo y sus peticiones. Que se admita para su trámite el memorial, se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, se tenga por planteado el juicio, que se tenga por ofrecido los medios de prueba, que los trabajadores que ostentaban cargos de dirigentes sindicales sean reinstalados según lo regulado en el artículo 209 y que se le dé el trámite. Y de fondo, que se declare con lugar el juicio y la inmediata reinstalación de los denunciantes en el mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones y no sean cancelados los salarios dejados de percibir desde el momento de nuestra cesantía hasta la efectiva reinstalación. Que se apliquen sanciones, que se nombre ministro ejecutor para que efectúe la reinstalación y únicamente, si se dan cuenta, no firmaron acá las personas que estaban demandando, ni se indicó que él firmaba a ruego de las personas que comparecían. Entonces, si nos damos cuenta, sí se incumplieron con varios requisitos que regula el artículo 332. ¿Alguien me puede decir cuáles detectaron? Ahorita más adelante vamos a ver la resolución que concedió plazo para subsanar, pero ¿alguien me puede indicar si detectó que se incumplió con algún requisito? ¿Ninguno? Jessica Jaimes. ¿Podría decirme si detectó ahí que se incumplió con algún requisito en la demanda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Alan. Por ejemplo, el inciso H, donde dice firma del demandante de impresión digital del pulgar derecho. Así es, sí se incumplió con ese requisito. ¿Alguien más? Jessica. Licenciada, yo no sé si en el literal E habla de que dice enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara. O sea, no fueron individualizados. No sé si es eso. Fíjese que yo creo que sí fueron individualizados, porque sí los identifica. Si se da cuenta, acá no pidió que el patrono adjuntara algún documento, sino que él, entiendo yo por lo que vi del expediente, que pidió toda la información, acceso a la información pública. Entonces él ya contaba con todos los documentos con los que probaba sus aseveraciones. Entonces yo creo que indicar, por ejemplo, yo sé que tal vez se refiere a esto de que adjuntó los expedientes, ¿verdad? De cada uno y no precisó qué contenía cada expediente. Pero sí creo yo que sería como muy formalista pues no se la van a rechazar, pero que le fijaran un plazo por ese motivo. Yo creo como que haber puesto los folios de cada uno, o sea, el expediente de cada uno, ahí está individualizado. Exacto, y igual la demanda, sí ahí se dedicó el abogado a adjuntar cada expediente administrativo de cada trabajador en el orden en el que lo consignó en su escrito de demanda. Bueno, gracias. Licenciada, buenas noches, perdón que no le respondí. Está bien, Jessica, ya iba a anotar ahí que no estaba No, por ahí. licenciada. Bien, pues en un caso de un trabajador de que no demandó en el departamento que estaba laborando. Así es. Sí, ese era el siguiente que querían que detectaran, por eso es que subí, cuando
cuando inicié a leerles la demanda, Licenciada, se le trabó el audio. habían varios trabajadores que no laboraban. Que se fue el audio. Permítame un segundo. Ya, licenciada, solo se estaba trabando, pero ya la escuchamos bien. Ya. Muy bien. Si quieren, mejor me voy a pasar internet de mi teléfono para que no tengamos problema. Permítame un segundo. Voy a conectarme mi teléfono. Perdonen, ¿me escuchan ahí? Sí, se le escucha. Sí, licenciada, se escucha bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Licenciada. ¿Sí? Por ahí alguien que quería participar, ¿no? Licenciada, Bueno, perdone, licenciada. Disculpe, quería hacerle un par de consultas con respecto a uno de los requisitos, ¿verdad? En el literal E habla de numeración de los medios de prueba, pero en este caso veo que se utilizaron literales. ¿Es correcto eso? ¿Se puede hacer de esa manera? sí se puede. Miren, y sobre todo, en el ramo laboral, no se tiende a ser tan formalistas como, por ejemplo, yo sé que ustedes ahorita están viendo procesal civil y ahí sí es sumamente formalista. En el ramo laboral no. En el ramo laboral sí. Ahorita vamos a ver la resolución del previo que le fijó el juzgado de admisión de demandas y vamos a analizar ahí unos puntos, pero sí en materia laboral no se tiende a ser tan formalistas. Entonces no incide el que haya colocado no numerales, sino que literales. Eso no incide. Sí incide, por ejemplo, que no firmaron los demandantes y no se precisó que el abogado comparecía o firmaba a ruego de los demandantes. Entonces, ahí sí es problema, ¿verdad? Ahorita les voy a publicar la resolución. Gracias, licenciada. Y mire, otra consulta. Usted mencionaba en el tema de las siglas, por ejemplo, de los ministerios. ¿Estas en dónde se deben? Bueno, la palabrita para indicar en dónde se debe, cómo es que se van a leer durante la demanda lo de las siglas, ¿en dónde es que se debe colocar? Yo lo colocaría al principio, por ejemplo, antes de colocar la relación de hechos, que me referiré en mi relación de hechos al identificar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de tal manera, por ejemplo, para no ser repetitivos. Porque si se dan cuenta, el abogado aquí consignó todo en todos sus... si bien indicó que la entidad nominadora era el Ministerio de Salud, en ningún momento aclaró. Miren, aquí colocó siglas casi que en todo. En toda su demanda. Disculpe, lo último que estaba diciendo cuando se perdió no se escuchaba bien, lo que le estaba contestando a la compañera, lo podrías repetir, disculpe. El otro error ¿Cuál era la pregunta? Ya la olvidé. Recuerden. El error de una de las demandantes, no sé qué error era. Sí, creo que era, no sé si era Jennifer el nombre. Sí, ella... No, era yo, licenciada, Jessica, perdón, no soy muy buena para aprenderme los nombres. Ella detectó que varios de los trabajadores, y eso fue algo que yo les aclaré al principio de que empezamos a revisar la demanda, que varios trabajadores no laboraban en la ciudad capital, sino que laboraban en el Quiché y se encontraban avecindados en el Quiché. Entonces, ella detectó esa situación, no obstante la demanda fue presentada en la ciudad capital. Ese es problema de competencia, ¿verdad, licenciada? Fíjense que sí, pero vamos a ver qué resolvió el juez. La verdad es que a mí me sorprendió un poquito, pero también es bueno que analicemos cómo en la práctica los jueces laborales pues resuelven los casos, ¿verdad? Vamos a ver en la página. Licenciada, buenas noches, disculpe una pregunta. ¿Sí? A mí me ha dado la atención y me quedó un poco de duda.
Ujú. Cuando en el modelo de la demanda que usted nos había presentado en la otra clase y con esta demanda, ¿a qué se refiere cuando dice, si no estoy mal, peticiones de trámite y las peticiones de fondo? Ah, muy buena pregunta. Mire, las peticiones de trámite, la verdad es que las peticiones de trámite son aquellas que nos van a servir en ese momento para impulsar el proceso, o sea, para que se continúe con su tramitación. Las peticiones de, o por ejemplo, una petición de trámite que se admita para su trámite memorial, que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba. Esas son peticiones de trámite, porque son peticiones que nos ayudan a que se impulse el proceso, a que continúe el trámite del proceso. Las peticiones de fondo es lo que nosotros pretendemos con nuestra demanda. Por ejemplo, en este caso, una petición de fondo sería que se declare con lugar el juicio ordinario laboral, o sea, ya son peticiones de sentencia. Que se ordene la reinstalación, que se nombre a un ministro ejecutor para que verifique que en efecto se cumpla con la reinstalación, por ejemplo. Esas son peticiones de fondo, que es lo que nosotros pretendemos con la demanda. No sé si ahí me logra entender. Sí, entonces lo de las peticiones de trámites podría decir, o al menos yo lo entendí, como un pequeño resumen del proceso para poderlo impulsar en cada etapa. Así es, así es. Y en la de fondo sería todo lo que se va a pedir por medio de la demanda. Todo lo que queremos lo que pretendemos. Son como peticiones que es lo que queremos que se resuelva finalmente en sentencia, ¿verdad? Ya. Sí, porque me llamó bastante la atención que al menos aquí en las peticiones de trámite eran muy distinto a las peticiones que usted nos presentó, porque yo por lo que vi como que desglosaba más o menos como que el proceso laboral, o sea, que incluso decía que la sentencia estuviera a favor. O sea, entendí más o menos como un pequeño resumen de todas las etapas del proceso laboral, entendí yo en la otra. Así es, en las de trámite, sí, exactamente, así como usted lo entiende. De trámite es lo que nosotros vamos a requerir, por ejemplo, si comparezco en calidad de algo, de representante legal, de gerente general, de mandatario, entonces una petición de trámite puede ser que se tome nota de la calidad con la que actúo, que se tenga se tenga por acreditada la calidad con la que actúo. Por ejemplo, esa podría ser también una petición de trámite, porque no es en sí lo que nosotros estamos pidiendo de decisión final o lo que pretendemos con la demanda, lo que pretendemos que el juez resuelva al momento de dictar sentencia. Licenciada, gracias, perdón, y con otra pregunta con respecto a la prueba. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿O cómo se tramita cuando es por testigos? O sea, ¿cómo se toma en este caso el abogado toma el testimonio de las personas que a favor del que está presentando la demanda? ¿O cómo procede ahí lo que es las pruebas por testimonio? Eso se hace porque, si se dan cuenta, lo analizamos en la demanda anterior y ahorita también lo vamos a ver, que el juez señala día y hora para la celebración de una audiencia. Se recuerdan que aquí nos rige el principio de oralidad. Entonces, en el trámite del juicio ordinario laboral se llevan a cabo audiencias. Preferiblemente se lleva a cabo en una audiencia, pero si no se pueden diligenciar todos los medios de prueba, entonces ahí el juez va señalando otras audiencias. Es en las audiencias en las que ya se diligencian todos los medios de prueba en presencia del juez de forma oral. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero un poquito para adelantarle, es en la audiencia. Aquí nosotros presentamos la prueba, el juez nos admite todos los medios de prueba y entonces ya luego ya se diligencian en audiencia oral. Gracias, licenciada. Muy bien, Juanita. Sí, Rolando. Disculpe, licenciada, solo con una consulta. ¿Esas peticiones tienen que ir separadas, digamos, las que son de trámite y aparte de las otras, o
pueden ir todas enumeradas sin hacer esa distinción, porque yo vi algunas demandas que las peticiones es una sola lista y no se distingue. Entonces, mi pregunta es, ¿afecta o qué es lo, No bueno, me afecta. imagino que lo recomendable es separado, pero... Exacto, no afecta, de ninguna manera afecta, ni le van a fijar un plazo para que usted aclare cuáles son de trámite y cuáles son de fondo. Pero sí creo yo que le da más claridad al escrito, que nosotros dividamos nuestras peticiones de trámite y dividamos nuestras peticiones de fondo, pero no afecta, no le van a rechazar su demanda por eso. Es cuestión de Gracias. gusto, ¿verdad? Gracias, licenciada. A mi gusto es mejor dividirlo, pero ahí sí es criterio ya de cada abogado. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, esta es la resolución. Si se dan cuenta, hasta aquí terminó su escrito en 2 piezas. Imagínense, aquí vamos al folio 239 de la pieza 2. Es decir, es una demanda enorme, como de 900 folios. Y pues entonces resuelve ya el juzgado primero de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Ya tiene identificado el número del juicio ordinario laboral. Y resuelve el juez con el memorial y documentos adjuntos presentados, iníciese la formación del expediente respectivo. Se toma nota de los lugares señalados para notificar a las partes, así como de la procuración y dirección del profesional propuesto. Y entonces fija un previo, o sea, advirtió que en el caso no se cumplió con los requisitos que regula el artículo 332 del Código de Trabajo, y entonces procede a requerir que se subsanen ciertos requisitos. Entonces indica, previo a admitir para su trámite la demanda, los interesados deberán cumplir con lo siguiente: indicar la vecindad de cada uno de los comparecientes que ejecutaron sus labores en este departamento. Es decir, que varios de los trabajadores no indicaron en dónde se encontraban avecindados. Unificar su personería en uno de los demandantes que ejecutaron sus labores en este departamento. Dicha unificación es exclusivamente para efectos notificables. En consecuencia, cualquier gestión o solicitud posterior debe ser formulada por todos los demandantes. Esto es conforme lo regula el artículo 46 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y es para no colocar en la notificación el nombre de todos, sino únicamente de la persona en quien van a unificar personería los trabajadores, los demandantes. Los demandantes, ya indica acá los nombres, en virtud de manifestar ser avecindados y domiciliados, así como lugar en donde ejecutaron sus labores en el municipio de Chicamán del departamento de Quiché, deben promover su solicitud de reinstalación en dicho departamento, en cumplimiento a lo dispuesto en las literales A y B del artículo 314 del Código de Trabajo. Entonces, recapitulando ahí el artículo 314, que es preferible a cualquier otro juez de trabajo, el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo, y el de la zona jurisdiccional a que corresponde a la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Entonces, conforme esta normativa, les requirió que prácticamente presentaran su demanda en aquel departamento. Seguidamente indica, el demandante, el nombre, debe promover su demanda en el lugar donde ejecutó su trabajo, en el departamento de Jutiapa. En relación al demandante, identifica el nombre, indicar si el sindicato del cual es dirigente se encuentra en formación, porque él alegaba que era dirigente sindical. Entonces le dice que precise si el sindicato se encuentra en formación, en cuyo caso deberá promover su reinstalación por el procedimiento establecido en el artículo 209 del Código de Trabajo. Seguidamente, aclarar
la literal E del apartado de petición, indicando si además del señor Marcos, menciona el nombre, comparecen otros dirigentes sindicales en cuyo caso deberán acreditar dicho extremo. Es decir, que pareciera ser que varias personas indicaron que eran dirigentes sindicales, pero no acreditaron su calidad como dirigentes sindicales o que se estaba formando un sindicato y habían dado aviso de la formación del sindicato, ¿verdad? Indicar el lugar para notificar a la parte demandada, Estado de Guatemala, en atención a los derechos de audiencia, defensa y debido proceso. Pues sí, la verdad es que sí aquí creo que sí había cumplido con indicar la fecha, no advertí la dirección, no advertí si estaba mal consignada, pero les fijaron un previo para que precisaran lugar para notificar. Entiendo. Si se dan cuenta, indicaron únicamente una dirección, que no recuerdo si fue, ya entendí por qué razón, porque entonces pareciera ser que el juzgado le está pidiendo, dice, puede ser notificada en la sede de sus oficinas centrales en la zona 11. La zona 11 no sé dónde, si es la PGN, no recuerdo muy bien. Yo creo que quiere que señale el lugar para notificar a la PGN, que es la representante del Estado, y también para notificar al ministerio. Entonces, por eso le fija el previo en ese sentido, para que indique dónde le va a notificar al Estado de Guatemala, que sería la Procuraduría General de la Nación. Formular sus peticiones de conformidad con el juicio ordinario laboral que pretende entablar, solicitando señalar día y hora para que las partes comparezcan con sus respectivos medios de prueba a juicio oral laboral. Y lo último que advirtió algún compañero, no recuerdo quién, firmar la demanda, todos los comparecientes, o bien aclarar si firma a su ruego el profesional propuesto. Para el cumplimiento de los requisitos previos exigidos, en el numeral anterior se fija el plazo de 3 días. Entonces, esa fue la resolución en la que se le fijó que subsanaran esas deficiencias en el planteamiento. Entonces, posteriormente, acuden a subsanar. En la página 275. Entonces acá comparecen a subsanar y me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, con el tema de los trabajadores que laboraban en el quiché. Entonces viene el abogado e indica, si bien es cierto, señor juez, que el artículo citado, es decir, el artículo 314, procede a favorecernos, también es cierto que el único representante con calidades para reinstalarnos en el Ministerio de Salud es el ministro de Salud, y él únicamente puede ser notificado en la zona 11. Ellos pretenden indicar que no se encuentra una sede del Ministerio de Salud cerca de donde ellos trabajan. Entonces, prácticamente ellos aceptan en perjuicio de ellos demandar en la ciudad capital, porque acá es la sede del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Prácticamente eso es todo lo que dicen en sus argumentos. Y he de decirles que el juez tiene por cumplido y tiene por presentada la demanda a ellos acá. Entonces, más adelante pues vamos a comentar ese punto. Y aquí pretende pues cumplir con todos los requisitos, adjuntó las calidades con las que actuaban estas personas que decían ser representantes sindicales. En cuanto a ellos, sí indica que debe ser la entidad patronal la que cumpla con acreditar ciertos documentos que no tenían en su poder. Y pues señalan... Vamos a ver, este no se lee muy bien. Indicar el lugar de aparición y notificaciones a la parte demandada. Pues señala ahí lugar, no está bien escaneado el documento. Formular sus peticiones de conformidad con el juicio ordinario laboral que pretenden entablar. Deseamos agregar a nuestras peticiones
De conformidad a lo que la ley establece, se señale día y hora para que las partes comparezcan con sus respectivos medios de prueba. Y entonces, respecto de la firma de los comparecientes, procedemos a aclarar que actuamos bajo la dirección y procuración del profesional del derecho, quien firma a ruego. Y entonces presenta los documentos con los que prueba sus aseveraciones con relación a estos trabajadores que ellos indicaban que eran dirigentes sindicales. Entonces, indica que esta persona pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores, ostenta el cargo de secretario de actas y acuerdos de la filial. Esta otra persona pertenece al sindicato, ostenta el cargo de secretario local. Y esta otra persona también pertenece a ese sindicato y ostenta el cargo de secretario local, y con eso acreditan su calidad de representantes del sindicato en formación. Sus medios de prueba, su cita de leyes, sus peticiones. Aquí no está bien escaneado el escrito, no está completo. Pero finalmente piden que se declare con lugar el juicio, la reinstalación de los denunciantes y que se ordene que sean reinstalados en una plaza renglón 011. En cuanto a esas peticiones, he de adelantarles que la Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio que de ninguna manera puede ordenarse a una institución estatal que lo reinstale en un puesto bajo el renglón 011. Entonces, en la práctica lo que sucede es que son reinstalados, pero siempre por medio de contratos renglón 029, ¿verdad? Aunque ya se haya declarado la existencia de una relación laboral y ellos sustenten todos los derechos como trabajadores del Estado. Pero sí existe jurisprudencia en la que la Corte ha indicado que no podría ordenársele al Estado que los contrate en un renglón 011 específicamente. Ese es su escrito, y finalmente en el folio 287, voy a bajar un poquito. Me pasé. $191 creo que es. Entonces acá, pues ya recibe el memorial el juzgado de admisión de demandas, y entonces tiene por cumplidos los requisitos. Entonces, eso me da a mí a entender que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que laboraban en el quiché, no obstante, pues para beneficio de ellos, era viable que presentaran su demanda en aquel departamento, en un juzgado laboral. También lo es que ellos aceptan venir a demandar a la ciudad capital, aunque eso implique, por ejemplo, más gastos para ellos. Y si se dan cuenta, el juez de trabajo le tiene por cumplido. Entonces, pues me pareció bien interesante. Sí, Julie. Licenciada, en este caso se puede tomar como que ellos renuncian tácitamente al domicilio al que les corresponde. Así es. Y en este caso en particular, el Estado consintió, ¿verdad? Porque bien pudo haber planteado alguna excepción, no plantea excepción, y entonces consintió también que la demanda, porque finalmente es en perjuicio del trabajador, ¿verdad? Porque para ellos implica más gastos, por ejemplo, venir a la ciudad capital. Pero si ellos renuncian a ese derecho, entonces si se dan cuenta en la práctica, se acepta que presenten su demanda acá. Licenciada, perdone, ¿eso aplica también hacia entidades privadas? Media vez el trabajador renuncia a ese derecho que usted nos está comentando. Sí, no importa si es entidad privada o estatal. Gracias. Muy bien, Maritza. Entonces, miren, acá está la resolución. Entonces, ya teniendo por cumplidos todos los requisitos, admite para su trámite la demanda
que presentan todos ellos, al final son 16 personas, unificándose la personería, entonces sí cumplieron con unificar, en contra del Estado, siendo la entidad nominadora el Ministerio de Salud, tomaron nota del lugar para notificar, se da intervención a la autoridad nominadora, el Ministerio de Salud, que Linda, finalmente... una pregunta. ¿Sí? Ahí no se necesita colocar el número de DPI donde están todas esas personas, de las 16 que mencionó ahorita. En la resolución de admisión. Ajá, sí, en esa. No es necesario, no es necesario. Recuérdense que en llegado el día de la audiencia, ellos deben presentarse a la audiencia y en la audiencia deben presentar su DPI, deben acreditar que son ellos, ¿verdad? Entonces ahí, antes de que dé inicio la audiencia, vamos a ver en su momento una audiencia, la vamos a ver en clase, sí acreditan, ¿verdad? Sí se identifican con su documento personal de identificación. Pero acá no es necesario. Seguidamente, pues se dice, tienen por ofrecido los medios de prueba y ya señala la audiencia para juicio oral para el día 11 de mayo del 2016, ¿verdad? Y de una vez indica, como en la resolución que vimos en la clase anterior, que se hace saber a las partes que el juicio ordinario laboral será conocido por el juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social y que la audiencia se sustanciará en ese edificio donde están los juzgados de trabajo. Ese sería el ejemplo que les traía yo para que analizáramos una demanda contra una institución estatal. No sé si tienen algún comentario al respecto. ¿Qué les pareció esta demanda? Un poco más compleja, ¿verdad? ¿Sí, Julie? ¿Tiene la mano levantada? Olvidé bajar la licenciada, perdón. Muy bien. ¿Qué les pareció esta demanda? ¿Alguien que me quiera dar su comentario? Miren, no había visto la hora, ya son las 8. ¿Algún comentario? Pues es bastante interesante saber que se pueden dar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también ir tomando en cuenta, considerando todos los requisitos para, como hablábamos la otra vez, de no caer en un previo o... Pues en este caso es bastante complicado caer en un previo, pues, porque las personas no son de acá, sería como de hacer un trámite lo más eficaz posible, ¿verdad? Claro, sí, y yo les soy honesta, yo hubiera creído que el juez iba a resolver que ellos debían demandar allá por razón del territorio, pero ven que en la práctica, y al final también nosotros tenemos que, si bien conocer la ley, conocer el derecho, ver también cómo los jueces de trabajo han ido interpretando las normas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en particular, a mí me llamó muchísimo la atención que el trabajador dice, mire, yo prefiero presentar mi demanda ya porque hay que ser honestos. Para poder notificar, para enviar a notificar del quiché para acá, a la entidad patronal, pues hubiese llevado bastante tiempo. Entonces, lo que pretenden es, me voy a demandar de una vez allá, aunque yo gaste más, porque pueda gastar en pasajes y todo para venir a la ciudad capital, pero se va a agilizar más mi proceso. Y entonces, en la práctica, los jueces de trabajo toman en cuenta esa situación y, si se dan cuenta en este caso, admitieron para su trámite la demanda, no obstante que ellos laboraban en el quiché. Entonces, son cuestiones que es bueno analizarlas y conocerlas en la práctica. Esa renuncia, perdón, licenciada. ¿Sí? Esa renuncia de derecho que los trabajadores hacen, se basan, al menos los abogados, para poderla plasmar dentro de la demanda, ¿se basa en algún artículo específicamente del código? ¿O solo lo hacen? No, porque recuérdense que tenemos que también tener muy claro que, por ejemplo, ellos, y está prohibido por la ley, que renuncien, por ejemplo, a un derecho que les asiste de pago de prestaciones laborales y de indemnización. Eso sí, de ninguna manera, ningún juez le va a aceptar eso.
Pero en este caso en particular, que él renuncia a presentar su demanda en el quiché y presentarla acá, porque acá se encuentra la sede central de la empresa, de la institución en la que laboraba, pues eso en la práctica sí lo reconocen los jueces, pero nunca, nunca va a poder, en perjuicio de él, renunciar a un derecho de algún pago de indemnización o prestaciones laborales. Eso sí, no. Pero no se basaron en ningún artículo, Maritza. Solamente es en la práctica. Gracias, licenciada. El Estado de Guatemala bien pudo haber presentado una excepción de incompetencia, que era incompetente porque ella laboraba allá, entonces debió haber sido un juez del territorio de allá que debió conocer, pero consintió, no presentó ninguna excepción, entonces ahí ya se quedó de esa manera, pero bien podría la entidad patronal presentar alguna excepción de incompetencia. ¿Sí, Juan José? Claro. Sí, por supuesto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas Una noches. consulta. Por ejemplo, acá, al ver que la demanda pues es bastante grande en el sentido de que son varios actores, al momento de llevarse a cabo una audiencia, yo conozco los juzgados laborales y sé que no, ahora menos, pues las salas son más pequeñas. ¿Cómo se haría o cómo se hizo? No sé si usted tiene conocimiento de cómo se hizo en esa ocasión con todos esos actores, o si bien ellos pues delegaron un mandatario judicial para que los representara a todos. ¿Cómo se podría hacer ahí? Miren, si ellos quisieran participar en la audiencia, yo pienso que el juez de trabajo, por argumentar que no es grande la sala, yo creo que eso no sería viable. Bien podrían ellos de oficio, los trabajadores, decir, bueno, vamos a nombrar un mandatario que nos represente, pero de ninguna manera un juez de trabajo podría decir que no va a llevar a cabo la audiencia o que deben nombrar un mandatario para que no lleguen todos. Eso sí creo yo que no sería viable. Fíjese En las que en una audiencias, Gracias. perdón, en las audiencias que he visto, puede ser que le acepten, por ejemplo, que comparezca el representante común, ¿verdad? Que comparezca el representante común, porque él comparece en representación de todos. Pero yo sí lucharía porque estuvieran presentes todos los trabajadores. Yo he visto, por ejemplo, no en casos laborales, pero sí de lo civil, que cuando son casos de impacto o que son casos en donde se prevé que van a comparecer muchas partes, que cambian la dirección donde se va a llevar a cabo la audiencia y utilizan la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la práctica. Claro que a lo interno se deben hacer varias gestiones administrativas, ¿verdad? Pero podría ser eso. Pedir que la audiencia se lleve a cabo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que yo no sé si todos la conocen, pero es muy grande y muy bonita. Muchas gracias, licenciada. Sí, a mí me surgía la duda porque en una ocasión, en un proceso que yo pude ver, si la juez sí dio, pero obviamente sin activar el audio, sí dio como que la pauta de que se tenía que hacer mejor un mandato para que no llegaran todos. Y bueno, y solo eran como 15 actores, pero si son más, me imagino que es aún peor. Pero esa vez ella sí lo dijo. Y fue como en el sentido de ir en una recomendación. Pero sí, obviamente uno, pues tal como usted lo dice, debe procurar que estén todos, porque al final Así cada uno es. pues debe comparecer y conocer y dar, ¿verdad?, su versión en dado caso sí. Claro, y como el juez les da el uso de la palabra, entonces para que ellos puedan argumentar también, ¿verdad? Si así lo desean. Uno como abogado también debe luchar porque se presenten todos. Y déjenme decirles, bueno, por ejemplo, en lo laboral siempre se debe llevar a cabo esta audiencia oral, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he visto en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, cuando las partes piden
que se señale vista pública. A mi criterio sí incide en que como que al magistrado le dan una idea completa del caso, del conflicto, y entonces ellos ya se quedan con la idea o sea, sí genera un impacto en los magistrados. Entonces, sí es importante que comparezcan y que si así lo desean, ¿verdad? Tampoco como abogados se les puede obligar, si así lo desean, pues presentar sus argumentos ellos mismos, aunque como abogado uno deba de participar en la audiencia, ¿verdad? Pero sí es importante. ¿Alguien más? Fíjense que por la hora creo yo que no vamos a ver los trabajos. He de decirles que ya estuve revisando varias demandas, me parece que están muy bien. En unas creo que revisé, no se lograba entender bien. Yo creo que la imagen, creo que tomaron una foto, no se leía bien, pero creo que fue alguien que me mandó por WhatsApp su demanda para que la verificara bien. Por lo demás, me parece que están muy bien planteadas. No he terminado de calificarlas, pero no sé si respecto de ese trabajo ustedes tienen alguna duda o algún comentario que lo platiquemos ahora. ¿Ninguno? Bueno, entonces yo creo que pues ahí la dejamos. Cualquier duda o comentario, pues siempre me pueden escribir por WhatsApp y pues yo ahí estoy atenta y pues nos vemos el día lunes entonces. Fíjense que esa no pensaba subirla, pero no sé si la quisieran como ejemplo porque es un archivo demasiado grande. ¿Quisieran que se las... ¿Sí? Bueno, voy a ver si... Muy bien, voy a ver si descargo una aplicación para cortar los PDF y solo subirles como lo que vimos acá. Entonces las estoy subiendo al Classroom entonces. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos el lunes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.